La historia inicia en alguna parte de la galaxia. El Consejo Intergaláctico se había reunido ya que alguien había roto las reglas universales y había creado una verdadera monstruosidad. El científico acusado de realizar experimentos ilegales no es otro que Jumba, quien se autoproclama un genio al que en vez de encarcelar deberían estar alabando, pues él había creado algo realmente increíble e innovador. El científico orgulloso describe a su Experimento 626 como un ser indestructible, capaz de pensar más rápido que cualquier computadora, siendo incluso capaz de ridiculizarlo a él, un genio, en una partida de ajedrez. El resto de los concejales considera que Stitch es una atrocidad y debe ser eliminado. Ante esto, la concejal en jefe pide silencio para luego proclamar que el experimento 626 nunca pidió ser creado y que tal vez, solo tal vez, si realmente es tan inteligente puede que haya un poco de bondad en él, dándole así la oportunidad a Stitch de decir unas palabras a su favor. No lo creo. Mala idea. Stitch se toma unos segundos, aclara su garganta y de su boca sale la grosería más ofensiva en todo el universo. Yo no le enseñé eso. Debido a la supuesta falta de bondad en el experimento, el laboratorio de Jumba será desmantelado y su dueño enviado a la prisión más oculta de la galaxia, mientras que el experimento 626 será exiliado a algún asteroide lejano. Stitch es llevado a su celda y el carcelero le dice que los cañones que lo resguardan están configurados con su ADN, así que lo mejor es que no intente nada, pues estos lo seguirán a donde quiera que vaya. Información que Stitch usa a su favor, pues lanza un tremendo pegote de saliva al carcelero, provocando que los cañones comiencen a dispararle, logrando así escapar sin la más mínima dificultad. Al enterarse de todo, la concejal en jefe quiere saber lo que está pasando, pero ya está. Stitch hace rato que va como onda que lleva el diablo en una de las naves rojas de la base y los oficiales a cargo lo perseguían. El experimento utiliza la supervelocidad para escapar. Según la tripulación, la nave de Stitch aterrizará en la Tierra dentro de unas 12 horas. Como este planeta está lleno de agua, hay un alto porcentaje de que este estire la pata al aterrizar, lo que es un alivio para todos los presentes. Pero su sonrisa se borra después de calcular el trayecto final de la nave y deducir que dentro de tanta agua, Stitch caerá en una pequeña isla de la Tierra llamada Hawái. Jumba se burla de ellos y dice que si tan solo hubiera un genio loco y malvado dispuesto a ayudarlos a cazar al monstruo. La concejal furiosa le responde que él es el verdadero culpable de todo esto, pero Jumba asegura que está dispuesto a resolver el problema y que a cambio lo único que pide es el insignificante precio de su libertad y que le devuelvan su laboratorio. La concejal no cede y le pide a la capitana que se prepare para destruir la Tierra, pero en esas aparece Wrigley y pide no hacerlo, ya que él es un experto que ha estudiado por mucho tiempo la Tierra, dígase su fauna e incluso su moda. Sí, con eso te ves súper profesional. Dice que actualmente se encuentra investigando a un animal muy salvaje llamado Viejo Oeste, por eso es que lleva esta vestimenta. El escuálido extraterrestre continúa diciendo que la Tierra está protegida por las leyes naturales, ya que es el hábitat natural de una especie en extinción llamada mosquito. Sin otra opción, la concejal acepta y le dice a Jumba que no tomará este viaje solo. El agente Wrigley deberá acompañarlo, estando Jumba bajo sus órdenes. Y mientras que Jumba no estaba para nada de acuerdo con esta idea, Wrigley estaba más que emocionado aún sabiendo que podía morir en aquel tenebroso lugar. Antes de retirarse, la concejal les recuerda que ningún humano debe saber de su existencia, de lo contrario, ella se verá obligada a interferir personalmente. Mientras Wrigley empaca sus cosas, Jumba se pregunta en qué horrible y patético mundo cayó su monstruosidad. Nos trasladamos a la Tierra, donde vemos a la pequeña Lilo bajo el agua llevándole un sándwich a su amigo Pato, quien en realidad no es un pato, sino un pez. Al salir, la pequeña recoge su mochila y trata de distraerse, ya que aún le quedaba tiempo para llegar a su evento. Ella entra a un jacuzzi, luego se pone a pescar para terminar liberando las gallinas de su vecino por enésima vez, alegando que ellas también tienen derecho a ser felices. Al final se da cuenta de la hora que es y decide ir a su presentación. Al llegar, el señor Bullocky le pregunta por qué llegó tarde. Ella dice que hoy es martes y los martes Pato come atún, y es mejor tenerlo contento ya que Pato puede controlar el clima. ¿Quién, yo? Lilo les enseña a sus compañeras su brazalete de la amistad que había hecho minutos antes, pero las pequeñas diablillas son muy crueles y le dicen que más que un brazalete eso es basura, nada que ver con los brazaletes reales. Además, le dicen que cómo puede tener un brazalete de la amistad si claramente no tiene amigos por lo rarita que es. Por otro lado, vemos a Nani apresurarse a salir de su trabajo para llegar a tiempo al recital de su hermanita, aunque, para su desgracia, el auto carcacha de Nani no enciende. Mientras el grupo bailaba, Lilo se percata de que su hermana no había asistido, y claro, la odiosa de Myrtle aprovecha el momento para empujarla y decirle que su hermana no va a llegar. Esto molesta a Lilo y le da su toma que lleva. Lo sucedido provoca que el evento se cancele. Y mientras los padres de Myrtle eran informados, Lilo esperaba a Nani y al ver que no llegaba, decidió irse sola a casa. Cuando Nani llega al lugar se percata que ya todo había terminado. Al volver a casa, se da cuenta de que Lilo había cerrado la puerta y a pesar de los gritos de Nani quien le pedía que la dejara entrar, esta se negaba diciendo que simplemente la dejara derretirse en paz en su habitación. Pero obviamente, como Nani está tan salada, igual o más salado que yo tratando de hacer crecer este canal, justo en ese momento llega la trabajadora social. Así que Nani amenaza a su hermana y le dice que si no abre la puerta en ese momento, la iba a derribar. ¡Ah, carajo!
Al llegar, la señora Kekua se percata de la situación y le pregunta si todo estaba bien. Nani le miente y le dice que lo mejor era entrar por la puerta de atrás, la cual, pues, Lilo ya había asegurado también. Al ser una casa vieja, la chica la derriba con gran facilidad. Al entrar, la señora Kekua se percata de que en la mesa habían varias facturas por pagar. En esas, la cocina casi se incendia y la señora pregunta por qué las alarmas antiincendios no suenan, a lo que Lilo responde que no lo harán ya que ellas les quitaron las baterías, pues cada vez que Nani se ponía a cocinar estas no dejaban de sonar. La señora Kekua le pregunta por qué tenía una herida en el brazo, y Lilo le cuenta que fue mientras practicaba cómo saltar por la ventana. Cambiando de tema, la señora le dice que sabe lo que está intentando hacer, pero Lilo necesita crecer en un mejor ambiente, además de que ella apenas es mayor de edad y no es fácil hacerse cargo de una niña pequeña, por lo que le dará una oportunidad más de conservar a la niña, ya que muy pronto vendrá otro trabajador social y si Nani cumple con sus exigencias, todo saldrá bien. Lo primero es que la casa debe estar limpia y ordenada, y con el refrigerador lleno. Segundo, debe pagar todas las facturas que vio en la cocina. Y tercero, solicitar un seguro social para ella y también para Lilo. Tiene hasta el viernes para cumplir con estas demandas. Mientras se iba, Nani le agradece y dice en voz baja que ahora sí estaba segura de que Lilo necesitaría un seguro de salud, ya que ella misma la mandaría al hospital. Nani le reprocha y le dice que no entiende por qué sigue portándose mal y que, de seguir así, la trabajadora social se la llevará. Pero a Lilo nada de esto le importa, y ahora es cuando se da la icónica frase que le ha dado la vuelta al mundo, cuando Nani, enojada, la manda a su habitación y Lilo le responde: ¡Adivina dónde estoy! Momentos después, Nani saca la basura y su vecina, la abuela de Davy, le pregunta cómo le fue. Ella le dice que nada bien, y la abuela comenta que nunca le agradó esa trabajadora social. La mujer le pide a Nani que recapacite sobre su futuro, ya que es una persona muy brillante, la aceptaron en la mejor escuela de biología marina, así que lo mejor sería que continuará sus estudios. Nani le dice que no puede, ya que su hermana la necesita. En esas llega Davy, quien saluda a su abuela y de inmediato trata de coquetear con Nani, aunque se pone todo nervioso y comienza a decir un sinfín de incongruencias, por lo que su abuela debe callarlo. Antes de irse, la señora le dice que debe hacer las paces con la pequeña Lilo y que recuerde que si necesita algo, ellos no solo son vecinos, también son Ohana, lo cual es sinónimo de familia o algo así. En el espacio, Stitch descansaba muy a gusto cuando, de repente, la inteligencia artificial de la nave le dice que debe revisar los motores. Stitch trata de silenciarla para seguir durmiendo, aunque, cuando parecía que lo había conseguido, la IA repite, por lo que enloquece y empieza a destruir toda la nave interestelar, lo que ocasiona un choque inminente. De regreso con las hermanas, Nani le lleva unos sándwiches a su hermana, pero a ella no le gusta mucho su comida. Lilo le pregunta si ella es muy mala, pero Nani le dice que no, ya que todos cometemos errores y está en nosotros cambiar o vivir así. Nani le dice que, pase lo que pase, siempre será su hermana, a quien ama con todo su corazón. Después de jugar, Lilo le pregunta si vendrá a visitarla cuando ella se una a los marines. Nani la corrige diciendo que no es marines, sino biología marina, y que esto ya no será necesario, ya que decidió quedarse aquí con su hermana pequeña. Ahora es cuando Lilo le confiesa que le agrada más su versión de ella como hermana mayor que como madre. Y justo en ese momento ven una estrella fugaz, lo que provoca que Lilo saque a Nani casi a patadas de su habitación para pedir un deseo. La niña dice que lo único que desea en la vida es un mejor amigo, uno que no se burle de ella, que la acepte tal y como es y que sea como un ángel, de preferencia el más bonito que Dios tenga en el cielo. Stitch se estrella y al salir de la nave se encuentra con un sapo, al cual trata de intimidar, pero en ese momento un tremendo corrientazo recorre todo su cuerpo en repetidas ocasiones. Sí, sé que todos creyeron que el sapo lo había provocado, pero no, se trata de Jomba, quien mientras trataba de deshacerse de Prickly, tocaba repetidas veces un aparato que detonaba una potente descarga eléctrica en el collar de Stitch. Prickly le hace saber que gracias a ese aparato pueden saber con exactitud dónde está el experimento 626. Stitch intenta sacárselo pero no puede, así que para liberarse toma dos cables y se le... ¡Eureka! El collar ha caído y Prickly perdió su rastreador, y cuando por fin es libre, se percata de que no muy lejos de ahí había una fiesta, por lo que de inmediato roba un auto de golf y se dirige al lugar. Al llegar a la ceremonia, el pequeño monstruo azul interrumpe la fiesta y la novia e invitados tratan de eliminarlo, aunque sin éxito alguno. Al final vemos que Stitch cumple su cometido y disfruta comiendo pastel. De hecho, creo que es el único de esa fiesta que pudo comer pastel, mientras que por su lado, Jomba y Prickly ingresan a la Tierra buscando a Stitch, guiándose por los desastres causados por el pequeño bribón. En ese momento, un autobús que pasaba por allí se distrae con la nave alienígena, lo que ocasiona que termine atropellando a Stitch. Al día siguiente, Prickly le cuenta a Jomba sobre las vacaciones y como una vez al año los humanos descansan y migran para ver el sol del verano y divertirse. Así que para poder encontrar a 626, lo mejor es mezclarse entre la multitud. Prickly saca una especie de dispositivo de clonación, aunque primero deben encontrar un par de candidatos perfectos para llevar a cabo el proceso. El par de extraterrestres logra su cometido a la perfección, o bueno, al llegar al registro del hotel la encargada les pregunta de dónde son, a lo que Jomba, muy confiado, responde: Tierra, tierra. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí.
En el refugio de animales, los trabajadores llevaban a Stitch al área de adopción. Ellos no sabían que existía un perro con 6 patas, pero bueno, en este amplio y vasto mundo todo puede ser posible. En el hospedaje, Jumba aclama que los humanos le dan mucho asco. Wrigley opina que por ahora, Wrigley quería divertirse, pero Jumba no. Él toma su arma y crea un portal con el cual encontrará a 626. Wrigley lo detiene y le dice que deben tener cuidado, ya que la gran concejala les advirtió que no deben ser descubiertos por los humanos. Aunque Jumba, enojado, le dice que el bodoque detrás del portal ya los había visto, y para rematar desactiva el dispositivo de camuflaje de Wrigley. Mientras bajaban por un ascensor, escuchan en las noticias sobre un autobús que atropelló a una criatura no identificada que aterrorizó a los miembros de una boda. La mujer del noticiero continúa diciendo que la criatura se recupera en el refugio de animales de la localidad. Ahora el par de extraterrestres sabe dónde buscar. De regreso con Lilo, la pequeña se encontraba con la abuela Tutu ese día, quien se dirigía al refugio de animales. En el refugio, Stitch se despierta y le pide a los otros perros que lo ayuden a escapar, pero como los demás animales no le entienden, él da una patada y rompe su jaula. Cuando Lilo llega al refugio, la encargada le dice que la dejará entrar, pero que no puede darle dulce a los animales. Al salir, Stitch ve un pastel y sale corriendo a comérselo. Esto no era más que una trampa de Jumba, quien de inmediato lo ataca y él decide esconderse. En esas, Stitch encuentra una poderosa arma intergaláctica, así que emocionado se prepara para el contraataque, pero en realidad no era más que una pistola de silicona, por lo que sin más decide volver corriendo al refugio. Mientras tanto, Lilo seguía conversando con sus amigos los perros, pues al parecer ella los visitaba periódicamente, aunque no entendía por qué todos los perros ese día estaban tristes. Stitch, quien había escuchado la conversación de Jumba y Wrigley, ya sabía que ellos no podían lastimar a los humanos, así que teniendo esto en mente, decide que la mejor forma de escapar es dejándose adoptar por Lilo, por lo que guarda sus brazos extras y se apresura a llegar a su jaula, pero Lilo ya estaba allí. Pero al verlo actuar como un perro, la niña grita aterrorizada, aunque más que de terror, sus gritos son de emoción, ya que no podía creer que ante sus ojos se encontraba un cachorro tan bonito. Sí, cómo no. Hablo en serio. Vete al demonio. La abuela Tutu los encuentra y la encargada dice que no creyó que Stitch siguiera con vida, ya que hace poco un camión lo había atropellado. Al ver la emoción de la niña, la abuela Tutu no le queda de otra que darle el permiso para que se lleve el entre comillas cachorro. Al salir, ambos aliens se dan cuenta de la artimaña de Stitch y cuando Jumba le dispara, es Wrigley quien recibe el disparo, cayendo desmayado. Al volver a casa, Nani reprende a la abuela por adoptar un animal, pues si apenas puede con la responsabilidad de Lilo, se imaginan ahora con todo y mascota, quienes desde que llegan vuelven locas a las pobres gallinas. Nani debe volver al trabajo, así que le dice a Lilo que ahora esta mascota es su responsabilidad y ella debe estar al tanto de ella, de lo contrario la devolverían mañana a primera hora. Por otro lado, el agente Cobra Bubbles encuentra la nave de Stitch y menciona que lo más extraño es que la aeronave estaba vacía, no había piloto ni armas, aunque en el fondo él sabía que alguna criatura había viajado en esa nave, y justo en ese momento es informado que en una perrera local se encontró un perro koala muy extraño. Ahora él se encargará de buscar esta amenaza, ya que él es el único capaz de detenerlo. Mientras la abuela iba de compras, le ordena a Lilo esperarla sentada. Stitch, por su parte, queda encantado con la película de Godzilla y comienza a imitar a sus gruñidos. En ese momento, Lilo saluda a Mirtut y muy emocionada se apresura a contarle que tiene un nuevo cachorro, pero Mirtut se burla de ella mientras le arrebata su muñeca preferida. En esa, Stitch queda fascinado con el auto de la amiga de Mirtut y de inmediato se lo roba, desarma el tablero y no me pregunten cómo lo logra, pero él y Lilo salen de allí a una velocidad que ni Toretto se atrevió a tanto. Es el conductor quien conduce el auto el que hace la conducción. Mientras tanto, Wrigley, quien aún seguía anestesiado mientras Jumba lo arrastraba, preguntaba cuánto tiempo estaría así. En ese momento Lilo y Stitch le pasan por el lado a toda velocidad. El par de extraterrestres decían que Stitch tratará de escapar e intentará quedarse en alguna gran ciudad para después destruirla, pero lo que él no sabe es que está atrapado. Cuando Stitch descubre que está en una isla remota enloquece. Para pasar el tiempo, Lilo lo lleva a la playa, pero Stitch le tiene miedo al agua, pues según palabras de la concejal en jefe, si Stitch llegara a mojarse su densidad molecular se elevaría, lo que lo haría mucho más pesado, terminando así en un ahogamiento inminente, por lo que con eso en mente, solo moja sus dedos y decide quedarse en la arena. En esa se encuentra una ciudad de arena construida por algún niño, así que, al igual que Godzilla en la peli que estaba viendo, comienza a destruir todo y gruñir como monstruo. Después de muchas travesuras, Nani los recoge y está a punto de estallar de la furia ya que Stitch es incontrolable. Ahora es cuando Lilo grita asustando a Nani, quien pregunta qué le pasa, y la pequeña solo dice que ya sabe cómo ponerle a su mascota. En ese momento, Nani casi atropella a Jumba, quien seguía arrastrando a Wrigley. La chica le pide perdón mientras que Stitch se burla de ellos. En fin, antes de marcharse Jumba se aseguró de dejarles un rastreador. Más tarde, en ese mismo día, y por culpa de que a Lilo la expulsaron de Lula, a Nani no le quedó de otra que llevarlos a ambos a su trabajo, pero antes de empezar su turno la mujer le pide a ambos que se comporten. Para empezar, Stitch debería bajar de la mesa ya que no se admiten perros en donde las personas comen. Así que como este no le hacía caso, ella misma lo baja bruscamente mientras su jefe, un viejo gruñón, le llama la atención. Después de esto ambos se ponen a jugar por todo el restaurante. Llegando la noche, a Stitch se le ocurre la brillante idea de imitar a Davey y ponerse a hacer malabares con antorchas. Todo iba muy bien hasta
hasta que todo el lugar se incendia y claramente hay solo dos culpables de todo esto. Por consecuencia, Nani es despedida al instante, mientras que Stitch quería que Lilo celebrara su gran hazaña. Por su lado, Jumba y Prickly, quienes seguían el rastro destructivo de Stitch, reciben una llamada del cuartel general. Era la jefa quien estaba enojada ya que habían pasado más de 24 horas y el experimento 626 aún no había sido capturado. A lo que la concejal se pregunta si no será mejor simplemente pulverizar el planeta. ¡Lista con el gatillo! ¡No! Al volver a casa, Nani dice que mejor se pongan a limpiar y que ojalá su perro mutante no haga otro desastre. Más tarde vemos a Nani hablando con el encargado de la perrera, quejándose de que ellas no estaban preparadas para cuidar a tremendo desastre con patas de color azul. Todo esto sin saber que afuera se encontraba el agente Cobra escuchando toda la conversación, mientras que por su lado se encontraba Lilo intentando bañar a Stitch, aunque sin éxito alguno, o de hecho sí, éxito sí tuvo, pues consiguió que Stitch vuelva a desordenar toda la casa. Nani lo amenaza y le dice que mañana a primera hora se deshará de él, palabras que molestan mucho a Lilo, diciendo que Stitch fue su deseo cumplido, recordándole a su hermana el significado de la frase Ohana que tanto le enseñaron sus padres. La niña continúa diciendo que Ohana significa familia y que uno no abandona a la familia solo porque no se entiendan. Al final la mujer solo le pide a Lilo que por favor trate de controlar, ya que no quiere ni imaginarse lo que hará la trabajadora social cuando se entere de todo lo que está pasando. Y al escuchar el temor de Nani por la trabajadora social, el agente Cobra se comunica con ella para que se presente lo antes posible. De regreso con Lilo, esta ya al borde de la locura le pedía a Stitch que por favor se comportara, mientras que este al ver a la pobre Trapos, la muñeca de Lilo, la quería romper. Lilo lo detiene y le dice que debe dejar de tocar sus cosas personales, pero a Stitch nada de esto le importaba, así que sin más que hacer la pequeña le coloca un collar de flores, collar que como por arte de algún encantamiento vudú tranquiliza al pequeño monstruo. Ya con las cosas más calmadas ambos se ponen a ver las viejas fotos familiares. Mientras lo hacían, la niña le pregunta al supuesto cachorro si es que acaso él tenía familia, a lo que Stitch responde que no. A la mañana siguiente, mientras Nani sacaba cuentas, Lilo le enseña un truco que Stitch podía hacer. Tocaba la rocola con un dedo y la música salía por su boca, aunque Nani no les presta la atención adecuada. Aún así Lilo pensaba que tal vez esto sea un superpoder y comenta que ella también tiene un gran superpoder, y es que cuando corre muy rápido suele tirarse pedos. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Pero cuando estaban saliendo de casa, justo en ese momento aparece el agente Cobra y la señora Kekoa, quien le cuenta que su problema había aumentado exponencialmente. Mientras que la señora Kekoa le pregunta a Nani sobre lo que había pasado el día anterior, esta trata de explicarle que todo fue un accidente. El agente Cobra trataba de acercarse a Lilo, todo con el fin de tomar una muestra del pelaje de Stitch, aunque cuando lo hace por poco y lo deja sin dedos, y Lilo lo interroga y le dice que no parece un trabajador social. Al final Nani decide irse, todo con el fin de lograr encontrar un trabajo ese mismo día. Al llegar al lugar, Nani le pide a Lilo que por favor se porten bien, ya que si no consigue un trabajo las van a separar, así que la niña promete hacerlo. En las horas posteriores, Lilo decía que el lado malvado de Stitch es más grande que su lado bueno y que no entiende cómo puede haber tanta maldad en un cuerpo tan pequeño, pero que ella lo arreglará. Así que comienza a enseñarle algunas lecciones. La primera era ayudar, así que empieza a enseñarle cómo limpiar, y la lección número 2 era no romper cosas, pero más tardó Lilo en terminar de hablar que Stitch Cada vez que... Así que la niña entiende que necesitan más práctica. Tercera lección, reparar tu error, por lo que ambos van a devolverle el auto a la amiga de Myrtle, aunque más bien devuelven lo poco que quedó de él. Después de horas de práctica, Stitch por fin está entendiendo todo, y vemos que a Nani también le dieron el trabajo, pero al salir el jefe ve más de 50 copas que fueron destrozadas para que Stitch aprendiera, así que la despide de inmediato. Este ciclo se estuvo repitiendo todo el día. A donde quiera que la chica llegaba era rechazada casi al instante. Al final, la pobre se queda sin más opciones. Mientras que Lilo, Nani y Davy estaban deprimidos, llega Stitch y les entrega un folleto en donde se estaba buscando una instructora de surf. Momentos después vemos que al fin Nani consigue el puesto. Mientras que Lilo surfeaba con Davy, Stitch se queda en la playa comiendo arena hasta que él ve a lo lejos a un pequeño perro surfeando, así que le da curiosidad y quiere intentarlo. Lilo y Nani lo llevan al mar. Al inicio Stitch tenía mucho miedo, pero luego poco a poco se fue soltando. En ese momento el agente Cobra, quien había llegado a la playa, los vigila a lo lejos, pero él no era el único. Jumba y Prickly también estaban allí y con un disparo certero destruyen los flotadores de Stitch. Y cuando Prickly se dispone a capturarlo, Stitch lo jala, provocando que al final todos caigan al mar. Nani, desesperada, busca a Lilo, a quien Stitch, quien estaba en pánico, comenzaba a hundir. ¿Recuerdan lo que dije de cómo si Stitch se mojaba sus moléculas se volvían más pesadas haciéndole imposible el poder nadar? Pues esto mismo era lo que sucedía. En fin, Davy ve lo que estaba pasando y corre en su ayuda. En el fondo del agua se ve claramente como Stitch la está hundiendo, así que de una patada Nani se lo quita de encima. Mientras Davy saca a Stitch, Nani trae a Lilo en brazos y grita que llamen a una ambulancia, mientras que un Stitch triste solo mira desde lejos. Al mismo tiempo el agente Cobra, quien vio todo lo sucedido, pide una extracción inmediata del espécimen, pero sus jefes no aceptan su petición hasta que él les lleve una muestra contundente. Cobra ya sabe que no es el único que va detrás del experimento 626. En el hospital, mientras esperaban, la doctora llega y les dice que Lilo ya estaba bien y que desde que despertó quería que la metieran en la máquina de resonancia, aunque la verdad es que la niña había tenido mucha suerte. Otros 30 segundos más abajo del agua y no la hubiese contado.
Por eso la saqué 30 segundos antes. La doctora le dice que antes de irse debe ir a que basen su seguro, pero Nani no tenía ninguno. La señora Kekoa llega al lugar y le da una opción. Ella dice que el Estado pagará los gastos, pero a cambio Nani debe renunciar a la custodia de Lilo. Obviamente trata de negarse, pero la mujer le hace entender que es lo mejor para la pequeña. Nani está desconcertada y ve con mucha tristeza a su hermana. Era obvio que ella no estaba lista para despedirse de la niña. Por otro lado, Yoma no entendía por qué Stitch protegió a la pequeña Lilo. Él no lo creó para esto. Stitch es maldad pura, el arma de destrucción definitiva. A lo que Prickly refuta que tal vez es que Stitch sea más tierno de lo que Yoma pensó. En ese momento la concejala los llama, estaba furiosa y les dice que fueron muy descuidados y que ahora por su estupidez los humanos saben de su existencia, así que la misión ha sido cancelada y que por orden de la federación el agente Prickly deberá escoltar a Yoma de regreso a la prisión. Comunica que muy pronto ella en persona llegará al planeta para hacerse cargo de 626. Prickly comenta, ni modo Yoma, nos hicimos vanas y todo, pero la chamba es la chamba, pero cuando se prepara para atraparlo es Yoma quien se adelanta y lo manda 2 pisos abajo, diciendo que ahora él capturará a Stitch a su manera. En la noche, Lilo juega con sus muñecos caseros y Nani había comprado pizza. Nani le pregunta si recuerda la vez que se fue a la costa norte todo un verano, y como a pesar de que estaba al otro lado de la isla ambas sabían que Nani podía llegar a visitarla en cualquier momento, solo que no podían estar juntas todo el tiempo. Lilo se da cuenta de que algo está pasando y le pregunta a su hermana si acaso tiene planeado volver a irse, pero Nani le dice que no, que es solo que con Stitch la semana había sido muy movida y todo siempre iba de mal en peor. Cuando estaba a punto de contarle la verdad y decirle que a partir de mañana deberían separarse, al final no tuvo fuerzas para romperle el corazón a su hermanita. Lilo comenta que extraña mucho a sus papás, pero que, a pesar de todo, había cambiado de opinión y que ahora considera a Nani una buena mamá. La pequeña le da su ukulele y le pide que por favor canten una canción. Mientras todo esto pasa, al fondo está Stitch escuchando la conversación. Se encuentra muy triste, ya que sabe que el único culpable de todo lo que está pasando es él. Así que tratando de mejorar la situación de las hermanas decide irse de la casa, mientras observa que hasta el sapo que encontró a su llegada ahora tiene familia. Pobre cosita fea. Stitch regresa a la perrera. Esa misma noche, Nani le promete a su hermana que pase lo que pase, ella siempre la amará. Al día siguiente, la señora Kekoa y el agente Cobra han venido por Lilo, así que Nani siente como su alma abandona su cuerpo lentamente. Aún así, decide ir en busca de la niña. Pero al llegar a su habitación, Nani se percata de que Lilo no está allí. Resulta que la pequeña había salido en busca de su amigo perdido, y lo encuentra nuevamente en el refugio de animales. La pequeña no entiende por qué la abandonó, a lo que Stitch responde que por su culpa, la familia de Lilo está rota. Lilo le pide que no se preocupe, ya que todo fue un accidente. Como todo aquel que está viendo este video en estos momentos y aún no se ha suscrito al canal, que esperas una carta de invitación o qué. De regreso a la narración, Stitch sale de su jaula, pero justo en ese momento un portal se abre. Es Yoma quien le dice a Lilo que no está allí para lastimar a nadie, solo vino a capturar a su criatura. Lilo defiende a Stitch y este último aprovecha el momento para quitarle a Yoma su pistola portal. De inmediato, y haciendo uso de su vasta inteligencia, Stitch crea un portal en el techo y otro en el suelo, lo que provoca un bucle que deja atrapado a Yoma. Al volver a casa, Nani no estaba allí. La chica la buscaba en el bosque, mientras que la única forma que Yoma encontró para salir del bucle fue volviendo a su estado normal, lo que sí detuvo la situación, gracias a su señor traserón. Traserón. Al no saber cómo encontrar a su hermana, Lilo llama a la pizzería. En ese momento ve a alguien llegar a su casa y se apresura a abrir creyendo que es Nani, pero no, es Yoma, quien intenta entrar por la puerta a su modo. El extraterrestre le dice a Stitch, ok, ya nos divertimos, todo estuvo muy chévere, pero sabes bien que ya es momento de volver a casa. Aún así Stitch logra abrir un portal y escapa junto a Lilo, pero Yoma, quien malvado o no deja de ser un genio, sabe que los humanos están apegados a lo material, pues se les hace imposible olvidar sus recuerdos, así que al encontrar una foto de los padres de Lilo, comienza a destruir toda la casa y la pequeña regresa para intentar detenerla. Stitch llega para ayudarla, pero las cosas no están saliendo del todo bien. En ese momento es Prickly quien llega al lugar y sin querer, asusta a la pequeña, la cual le rocía gas pimienta en los ojos, bueno, en el ojo. Para entonces Stitch ya había sido inmovilizado. Cuando Yoma estaba a punto de eliminarlo, Lilo le lanza una sartén que le da justo en la cabezota, momento que Stitch aprovecha para abrir un portal debajo del refrigerador y otro sobre la cabeza de Yoma. Momentos después, Yoma es neutralizado mientras solo le decía a Stitch que ambos saben bien que lo mejor era volver antes de que la Federación Galáctica llegara, que recordara que la familia de la niña ya estaba destruida, todo cortesía de nuestro esponjoso amiguito azul. Además, que ambos saben que la única razón por la cual Stitch se hizo pasar por un animal fue para usar a la niña de escudo y protegerse a sí mismo. Todo esto entristece mucho a Lilo. Yoma continúa diciendo que si de verdad le importa aunque sea un poco el bienestar de la niña, lo mejor es que se entregue voluntariamente. Así que sin argumentos y entendiendo muy bien la situación, Stitch decide retirarse, aunque justo en ese momento la casa se derrumba. La abuela, quien ve todo desde lejos, llama a Nani para que regrese a la casa. Al llegar, de inmediato todos empiezan a buscar a
Lilo, pero quien sale de entre los escombros es Prickly sin su camuflaje, asustando así a todos los presentes. El agente Cobra lo apresa de inmediato, revelando que en realidad es agente de la CIA. Prickly también comenta de dónde viene, pero a Nani nada de esto le interesa, solo quiere saber dónde está Lilo, así que Prickly le confirma que muy probablemente esté dentro de la nave que está a punto de despegar. Mientras tanto, en la nave Jumba decía que irse con él fue la mejor decisión que Stitch pudo haber tomado y que si bien la Federación quería destruir su experimento, él en cambio lo convertiría en un experimento perfecto, llamándolo el nuevo 627. Se convertirá en un ser perfecto que le ayudará a oponérsele a todos en el cuartel general. Ahora es cuando se muestra que de alguna manera Lilo se había infiltrado en la nave. Mientras tanto, el agente Cobra se llevaba a Prickly. Nani le pide a Cobra que reconsidere sus acciones y le ayude a encontrar a su hermana. Después de mucha insistencia y gracias a la terquedad de la vieja Tutu, el agente está dispuesto a ayudar. En la nave, Jumba está hablando de su grandeza y de cómo la gran concejal jamás podría ver la perfección de sus creaciones. En esa, Stitch nota que Lilo está a punto de ser descubierta, por lo que para mantenerla a salvo rompe algunos cables de la nave. Jumba lo reprende. Lilo aprovecha para detener al bodoque con patas, pero se equivoca de botón una y otra vez. Después de unos intentos, logra encontrar el botón que libera a Stitch, quien de inmediato se lanza sobre Jumba derribándolo. En medio de la batalla, Jumba está a punto de dar el salto interestelar, por lo que Stitch decide que la única manera de deshacerse de él es abriendo la escotilla, lo que ocasiona que el extraterrestre con sobrepeso quede atascado en la salida. Al ver la peligrosa situación en la que se encuentra, trata de pedirle un alto al fuego a Lilo, asegurando que no es mala persona, aunque a la pequeña nada de esto le importa y usa su cinturón para convertirlo en humano, lo que hace que Jumba salga disparado derechito al mar. Pero sus problemas apenas están comenzando, ya que la nave está a punto de estrellarse. Al ver la situación, Stitch le pide a Lilo que salte, ya no hay tiempo y la nave termina estrellándose en el mar. Tras la destrucción, el pequeño es el único que sube a flote y se preocupa porque no ve a su amiga por ningún lado. Al mirar abajo se percata de que Lilo había quedado atascada debajo de los escombros de la nave. Aún sabiendo que esto podría costarle la vida, el extraterrestre salvaje se lanza a rescatarla. Todo sale bien, y Lilo con todas sus fuerzas trata de volver a la superficie junto a Stitch, pero él, debido a su condición molecular, ya está demasiado pesado como para que la pequeña pueda sacarlo por sí sola. Stitch se da cuenta de que si la niña sigue intentando ayudarlo, tendrá su mismo final, así que se libera de ella dispuesto a afrontar su destino. Por su lado, Nani y Davy, quienes venían llegando, ingresan al mar de inmediato para salvar a la niña. Ambos lo consiguen y es Davy quien en su tabla de surf se lleva a Lilo. La pequeña, desesperada entre llanto y dolor, le suplica a Nani que salve a Stitch, pero a la chica solo le importa el bienestar de su hermanita. Para nada le interesa la vida de un extraterrestre, o por lo menos así era hasta que Lilo le dice que Stitch es Ohana y que la familia no se abandona. Esto hace que la mujer recapacite y regrese por su peludo compañero, quien ya había perdido el conocimiento. Pero aún con su gran fuerza y experiencia en natación, a Nani se le hace imposible regresar a la superficie con Stitch en brazos, por lo que sin otra opción se pone a caminar por debajo del agua buscando llegar a la orilla lo antes posible. Al llegar a la orilla, todos intentan reanimarlo sin éxito alguno. Prickly menciona que necesitarán algo más fuerte que un desfibrilador, así que se les ocurre utilizar los cables de jumpeo del auto para reanimarlo. Lamentablemente esto tampoco funciona. Lilo llora desconsolada por la pérdida de su nuevo mejor amigo, ese ángel que tanto le pidió a Dios que le enviara, pero en ese momento, y por lo escrito en el guión, Stitch logra despertar y Lilo lo abraza como dando gracias por no haberlo perdido. Sin embargo, sus problemas no han terminado, ya que la nave de la gran concejala se hace presente y menciona que está allí para llevarse a ese peligroso experimento, y de inmediato ordena la detención de Stitch. La concejala les pide perdón por todos los problemas causados y les hace saber que aquel que inició este problema será encarcelado. En ese momento se nos muestra a Jumba siendo sacado del mar y maldiciendo a la concejala. La mujer continúa diciendo que el experimento 626, pero justo en ese instante es interrumpida por Stitch, quien menciona que su nombre es Stitch, no 626, y que si ella le permitiría despedirse. La concejala acepta y él humildemente le da las gracias. La mujer suprema, en su infinita curiosidad, pregunta quiénes eran esas personas, a lo que el extraterrestre responde que esa era su familia, que si bien es pequeña y está toda rota, al final es una buena familia. La concejala se conmueve y Prickly le pregunta si podían dejar a Stitch a cargo de estas personas. La concejala menciona que los humanos son seres muy interesantes y le han hecho ver que hay bondad en el experimento 626. Así que acepta la idea de que Stitch se quede en la tierra bajo la supervisión de Prickly y el agente Cobra, lo que emociona mucho a todos. Al regresar a casa, los bomberos aún tratan de salvar lo poco que quedó del lugar. En eso llega nuevamente la señora Kekoa, acompañada de la abuela Tutu, y les comentan que, como su casa está destruida y su perro resultó ser un experimento alienígena, la pequeña Lilo será adoptada por ellas y Davy, y que no tiene de qué preocuparse, pues la señora Kekoa está de acuerdo. Lilo acepta todo esto, pero con la condición de que su hermana se vaya a estudiar para ser marina. La abuela la corrige y le dice que es biólogo marino. La pequeña continúa diciendo que esto es lo que sus padres hubiesen querido para ella y que ya es momento de avanzar, dejando todo lo malo en el pasado. Todos se abrazan, y Lilo agrega que espera que, en la universidad,
por lo menos aprenda a cocinar. En las escenas postcréditos, todos incluido Wrigley, reconstruyen la casa. Luego vemos a Stitch vestido de Elvis, tal y como en la película original, y al final vemos a Lilo y los demás despidiendo a Nani, quien viajará a completar sus estudios. En la noche, Nani habla con Lilo y ambas comentan lo mucho que se extrañan, pero Nani le tiene una sorpresa: utiliza una de las armas portal de Jumba para visitar a su hermana. El escándalo ocasionado pone en alerta a la agente Cobra, a quien en toda la película vimos muy apegado a la vieja Tutu. ¿Será que se está cocinando algo entre ellos? Bueno, el hombre se dirige a la habitación, mientras las hermanas tratan de esconderse y cerrar el portal, pero el arma no funciona. Así que Stitch recurre a la vieja confiable. El hombre solo encuentra a Lilo durmiendo, así que al menos por hoy, ambas hermanas pasarán la noche juntas. Y así, mis queridos amigos, termina esta espectacular película, la cual en lo personal me dejó fascinado. Si al igual que yo te encantó este video, no dejes de darle like y compartirlo con todos tus amigos. Pero si te quedaste con las ganas de ver otro video igual de increíble, no te preocupes, porque por este lado de la pantalla te estaré dejando dos videos que estoy seguro te van a encantar. Sin más que agregar, me despido. Recuerda que mi nombre es Joshua y esto fue Breve Click. Baby. Siente la vibra.